Bueno, este partido en 16 estados no alcanzó el umbral del 3%. Entonces, se salvó, o sea, salvó para mantener su registro por su buena votación, digámoslo así, pues en la Ciudad de México, en Guerrero, en Michoacán, ¿no? Morelos, Oaxaca y algunos otros estados. Pero si no es por estos estados, el PRD pierde registro, porque en la mitad del país no alcanza el 3%. Esto es obvio, el PRD siempre fue un partido segmentado en su votación, en estados donde tenía buena votación, pero estados donde era meramente testimonial. Y bueno, esto claramente aconteció. Ahora, comparado con 2015, pues yo creo que los triunfos de Morena son muy significativos. Aumentos considerables, ¿no? Como Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, donde prácticamente no existía, en esta ocasión tuvo votaciones muy importantes. Entonces, cierto, la gran mayoría de votos, decía yo, fueron a parar a manos de López Obrador, y que de alguna manera es consecuencia, yo diría que del Pacto por México, ¿no? O del fracaso del Pacto por México. Y que en ese sentido, pues, lo que nosotros vemos es que las viejas lealtades se quebraron y el electorado encontró una alternativa que en este caso fue Juntos Haremos la Historia. Ahora, entrando ya más en detalle, ¿no? Para la cuestión, o sea, cómo analizar los datos, ¿no? No solo a partir de la volatilidad, sino también me parece que es importante analizarlos con otros indicadores, con otros índices, que serían, por ejemplo, para hablar en estricto sentido del sistema de partidos, hablar de la competitividad y hablar de la fragmentación del sistema partidario. La competitividad, bueno, es una dimensión que nos permite analizar la intensidad de la contienda, la intensidad de las disputas político-electorales. Y la fragmentación, bueno, nos indica la intensidad de la distribución del voto entre los partidos, ¿no? Y candidatos. Ahora, ¿qué debemos de entender en cuanto a la competitividad, ¿no? Bueno, en realidad, a pesar de que la competitividad desde los años 90, los años 2000, los 2010, 2015, digamos, había venido aumentando, ahora disminuye. ¿Y por qué disminuye? Bueno, pues prácticamente por el triunfo contundente que tiene López Obrador. Entonces yo creo que aquí la verdad es que la competitividad se reduce en muchos puntos, pero es básicamente por esta amplia ventaja que tiene López Obrador. Igual, bueno, hay que entender que estos amplios márgenes de victoria que tiene Morena y López Obrador, y además de que la oposición, o sea, al parecer nunca quedó claro, ¿no? a quién iba mejor o quién era, digamos, eso que la prensa y los medios estuvieron insistiendo mucho, y los políticos, por supuesto, de que yo voy en segundo lugar, no, en segundo lugar voy yo, ¿no? Y como esto nunca se definió con claridad, pues finalmente, ¿no? Quedaron muy cercanos a Anaya y Mid. De tal suerte que una de las cosas que se observa es que Anaya, pues desde luego con 6 puntos porcentuales por encima de Mid, obtuvo en 3 estados, ¿no? Alcanzó el lugar, ¿no? Más bien Mid alcanza el segundo lugar en 3 estados, mientras Anaya lo tiene en 18, el segundo. Acuérdense, Guanajuato lo ganó Anaya. Entonces, aquí se nota que no hay un candidato que se lleve el segundo lugar en todos lados, se lo reparten básicamente. Y lo que yo encuentro para explicar esto es que en los estados donde gobernaba el PAN, ahí ganó el PAN el segundo lugar, y en los estados donde gobernaba el PRI, ahí ganó el PRI el segundo lugar. Lo cual, digo, si uno es mal pensado, diríamos, pues observamos claramente que ahí le metieron dinero a los gobiernos de los estados. O si uno no quiere ser mal pensado, pues entonces no pensemos eso. Pero si somos mal pensados, pues es obvio que los gobiernos de los estados del PRI o los gobiernos de los estados del PAN le metieron dinero para apoyar a su candidato. Bueno, la última cuestión que quiero señalar es lo de la fragmentación, ¿no? El número
miren, por ejemplo, en Nuevo León tenemos la idea de que son competidores reales, son 3.84 partidos, 3.84. Y en Tabasco es 1.53, es enorme la diferencia. O sea, en Tabasco pues hay un solo partido, hay una sola fuerza política que arrasa. ¿Qué pasó en Nuevo León? Dice, pues ahí se ven claramente los 4 candidatos en la presidencia, porque ahí también el Bronco tuvo un porcentaje de votación importante, ¿no? O sea, no solo Andrés Manuel, no solo Anaya, sino también el Bronco, que ahí se acerca a los 4 puntos porcentuales, a los 4 puntos de fragmentación, que es, digamos, la más alta de todo el país, ¿no? Le puede seguir Aguascalientes con 3.35, ¿no? Quizá en otros estados, bueno, igual lo pueden ver en los cuadros que están ahí. Bueno, para terminar, simplemente, ¿no? Haría una conclusión en el sentido de que desde mi punto de vista, ¿no? En donde la izquierda tenía una presencia importante, ¿no? Prácticamente arrasó en la elección. En donde tenía una presencia menor, pues ahí tuvo un buen desempeño, aunque no necesariamente arrasó. Y, insisto, desde el planteamiento inicial, yo creo que lo que se observa con esta elección es un realineamiento partidario electoral, con lo cual en México se han modificado intensamente las lealtades electorales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy precisa el análisis que le interesaba a él tocar su trabajo y lo ha sintetizado de manera muy sabrosa, digamos, acá en la mesa. Con lo que dijo Galena y con lo que dijo Juan, parece claro para todos los que estamos aquí que el gran perdedor de la elección del 18 es el PRD. Digamos, la factura por el asunto ideológico y de pragmatismo, por el modelo económico, pues lo tuvieron que pagar el PAN y el PRI. Yo digo más el PRI porque gobernó muchos más años, pero el PRD se equivocó rotundamente en esta alianza fatídica con el panismo y más allá de las cifras y los datos electorales que vimos acá, el desplome corresponde a esta derrota doble. Es una derrota electoral, pero es una derrota definitivamente ideológica para el PRD. No tiene manera de reencauzarse porque no rechazó este proyecto de lo que significaba el nacimiento de Morena y defendió el proyecto que los 32 millones de votantes rechazaron, que representaban el PAN y el PRI. Un asunto muy complicado. Le vamos a dar la palabra al profesor Javier Santiago Castillo. Muchas gracias por estar acá, Javier. Gracias por la capacidad de resistencia del auditorio. Sí, hay que reconocer. Yo iniciaría, no me voy a referir en particular a un trabajo, ni siquiera nuestro, pero yo iniciaría con una reflexión respecto de la actividad de nosotros, los politólogos, y nuestra actividad se circunscribe esencialmente a hacer trabajos de teoría, a analizar procesos políticos o analizar una coyuntura específica, o sea, los procesos más largos o una coyuntura específica. Y generalmente terminamos haciendo historia, porque la realidad política va a una velocidad impresionante y nosotros no podemos ir al ritmo de esa realidad. Y creo que en ese sentido, pues esta publicación es oportuna y nos está permitiendo que no sea un trabajo histórico, sino que sea un trabajo de análisis coyuntural, que bueno, los trabajos coyunturales pueden tener una vigencia mucho más larga y pueden ser un punto de partida de reflexiones más amplias. Lo comento porque no se me olvida que en 2011 entregamos unos trabajos para un libro que era retrospectiva para las elecciones de 2012. El libro se publicó en 2015. Entonces, y sí le atinamos algunas cosas. Nuestra perspectiva fue más o menos acertada, pero creo que la virtud que tienen este tipo de publicaciones y el cotidiano, que pues ha sido nuestra casa
a lo largo de años y que hemos podido colaborar con él, creo que tiene esta virtud y creo que hay que señalarlo, ¿no? Pero también pienso que aún los análisis de coyuntura, cualquier tipo de análisis, debe de buscar un nivel de objetividad que no es sencillo, y en política pues a veces es muy complejo. Lo del tsunami yo lo matizaría, sin menospreciar un triunfo mayoritario, 60% de la participación electoral, 40% de abstencionismo, de ese 60% de votantes, una mayoría del 53%, y 47% que votaron por otra opción. Eso nos da un primer elemento, que es el asunto de la legitimidad. Y creo que aquí hay una estrategia política correcta, o sea, del presidente electo. Su ronda por el país para agradecer es no dejar de perder la legitimidad que se obtuvo en la jornada electoral, sino mantenerla y hasta fortalecerla, con sectores que tal vez no votaban por él, pero a través de este acercamiento a las entidades federativas, pues, busca fortalecer esta legitimidad, lo cual no es ilegítimo. Hay quienes luego juzgan que la búsqueda de legitimidad, algo así como casi indecente, ¿no? De política, la búsqueda de la legitimidad por parte de los actores políticos es un elemento de carácter cotidiano. Nada más que hay que buscar la legitimidad en buenas acciones. Pero en este momento el presidente electo es eso, es presidente electo, no es presidente en funciones, entonces no puede llevar a cabo acciones de gobierno. Pero está haciendo promesas, y muchas promesas, que es lo que puede hacer en este momento, en esta lógica de construcción de legitimidad. Entonces, yo lo del tsunami lo matizaría y trataría de ubicarlo en este contexto de pocos datos que no merman de ninguna manera la relevancia del triunfo, pero creo que hay algunas cuestiones que hay que ir valorando con calma. Ahora, dentro de este análisis de coyuntura, creo que la contribución del cotidiano es importante, y sí necesitamos, yo considero, que ver hacia adelante, ¿no? Ver hacia adelante y ver hacia dónde podemos nosotros enfocar nuestro análisis y nuestra reflexión. Pero eso implica también ver hacia el pasado, pero es el pasado inmediato que nos construye la coyuntura hacia el futuro, pues también inmediato, porque ese siempre está a la vuelta de la esquina del futuro. Y en esto haría yo un par de reflexiones. Hubo una estrategia política, gubernamental, que se centró en el ámbito electoral estrictamente, ¿no? Y creo que es algo que habría que analizar para ver hacia dónde van los partidos y el sistema de partidos. Porque también los sistemas de partidos son, o suelen ser, efímeros. ¿Hasta cuándo va a durar este sistema de partidos? Habíamos vivido un proceso en que a veces el sistema de partidos nos duraba una elección, o sea, son dinámicos, total y absolutamente dinámicos, y se pueden modificar en cada proceso electoral. Entonces, la estrategia gubernamental del actual gobierno todavía, pues era dividir la votación, pensando que con el aparato podía lograr el triunfo. Por eso también se le dio aire a ciertos candidatos independientes. Se les dio aire con el objeto de que tuvieran una perspectiva, y pues también, siendo un poco más pensado, a estas alturas de la vida uno tiene ya malos pensamientos, pero bastante acumulados, ¿verdad? Una buena bolsa. Pues, ¿cómo el Bronco consiguió las firmas? Que todavía está por dilucidarse. La propia Margarita, ¿no? Ríos Peter, ¿no? El aparato, los recursos. Entonces, da pie a pensar que hubo respaldos ahí no muy legítimos,
y sí hubo una estrategia para dividir el voto opositor y lograr, con el supuesto control corporativo que todavía tienen, que la verdad que eso creo que ya se diluyó, ¿no? Ganar la elección presidencial. Pero luego también debemos de tomar en cuenta que pues, el candidato ganador pues, lleva 18 años en campaña, ¿eh? Desde que llegó a ser jefe de gobierno, desde ese momento él tenía en mente la candidatura presidencial. Por eso fijaba la agenda política todos los días a las 6 de la mañana. Pues porque tenía una visión de poder. Y bueno, fue derrotado en 2006, fue derrotado en 2012, pero tenía una larga trayectoria y hay algo que es muy importante, un discurso consistente. Un discurso consistente. No abdicó de su discurso. Entonces, y luego viene el asunto también de cómo se dieron los procesos, que eso tendríamos que analizar, cómo se dieron los procesos de selección de candidatos, de los otros candidatos de las coaliciones partidarias. Pues el PRI, creo que es claro que se equivocó. Ni siquiera su candidato pudo jalar a su propio aparato. En el caso de la otra coalición, pues también se equivocaron porque hay un apotegma no matemático, pero sí politológico. En política, 2 más 2 no necesariamente son igual a 4. Y el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicieron el cálculo de que sumamos los votos del PAN, los votos del PRD y los poquitos del Movimiento Ciudadano y ya la hicimos. No, política no. No da ese resultado. Entonces, creo que es algo que tenemos nosotros que analizar. Yo he abordado brevemente en un par de artículos periodísticos la construcción de la coalición dominante para este proceso electoral por parte de Andrés Manuel López Obrador. Digo, es un concepto que Miguel Ángel Panebianco utiliza pues en la lógica de la vida interna de los partidos, pero creo que se puede utilizar muy bien el concepto de trasladarse a la construcción de una coalición dominante, no solo electoral, no solo electoral. Y en esta, recogiendo además creo la experiencia de 2006 y 2012, que en 2012 por ejemplo no quiso siquiera conversar con la profesora Elba Ester, cuando estaba en la cúspide del poder la profesora, pero el día de hoy, con un alto grado de pragmatismo, se acercó a los empresarios, se acercó a Ester, tiene a Napoleón Gómez Sara ahí, hay una, comentábamos hace un rato, y creo que es muy clara, una alianza con sectores del cedillismo, si no es con el mismo Ernesto Zedillo, o sea, esas son las coaliciones dominantes, o sea, y que tienen algunos rasgos que hay que reflexionar sobre ellos, antisalinistas y antiteístas, en primer lugar, ¿no? Entonces, y además de sectores populares, sectores disidentes, desfondó al PRD de manera pues catastrófica para el PRD y benéfica para él, ¿no? Se lo desfondó prácticamente. Entonces construyó esta coalición dominante y obviamente pues había una estrategia, ¿no? Ahora, los sistemas de partidos de tiempo atrás, profesor La Rosa, ya ni me acuerdo en qué año escribimos eso, de un sistema de partidos de coalición. Hubo por ahí alguien que nos criticó y nos dijo que no habíamos leído bien a Sartori. No, el problema es que Sartori no necesariamente se adapta a la realidad, ¿no? Pero sí utilizamos a Sartori como parámetro teórico porque los partidos solo sobrevivían en coalición, y estuvimos de vuelta ahora, todos los partidos fueron en coalición. Entonces, era un sistema de partidos en coalición, o sea, los partidos por sí mismos se percataron que no podían sobrevivir de manera electoral. Ahora, en la construcción de esta coalición dominante hay algo que es muy relevante.
Yo no